Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Es un gusto enorme para nosotras compartir este espacio con ustedes. El equipo está conformado por Garrido Álvarez, Dafne Isabela, Gutiérrez Correa Fernanda, Jiménez Hernández Mildred, Sánchez Meneses Tania y su servidora Galván Medina Marian Raquel. Estaremos abordando el tema de actividad eléctrica del cerebro, estados de sueño-vigilia y ritmos circadianos. Comenzaré explicando la fisiopatología del sueño. Primero, tenemos que conocer la relación entre los ritmos circadianos y el ciclo sueño-vigilia. Los ritmos circadianos son ciclos biológicos de aproximadamente 24 horas que regulan funciones como el sueño, la temperatura corporal, la secreción hormonal y la alerta. Están sincronizados principalmente por la luz ambiental y su marcapasos maestro es un grupo específico de neuronas en el hipotálamo. Estos ritmos permiten que el cuerpo anticipe cambios en el ambiente y mantenga coherencia entre procesos fisiológicos, por ejemplo, estar despierto de día y dormir de noche. Ahora los núcleos supraquiasmáticos, que van a estar ubicados en el hipotálamo y se conocen como el reloj biológico central. Estos van a recibir información directa de la luz a través de la retina. Van a generar oscilaciones internas que marcan el tiempo corporal. Y el tiempo corporal van a ser estos ritmos internos del cuerpo que regula de manera automática ciclos, niveles y procesos a lo largo del día y la noche. Asimismo, van a coordinar ritmos hormonales, temperatura y estados de alerta. Van a funcionar incluso sin estímulos externos, aunque pueden desincronizarse, por ejemplo, en el jet lag. Este jet lag es el trastorno del sueño temporal que ocurre cuando el reloj interno de una persona no coincide con la zona horaria del lugar donde se encuentra. Estos núcleos supraquiasmáticos son esenciales para mantener coherente la alternancia entre sueño y vigilia. Posteriormente tenemos a las fibras retinohipotalámicas. Estas fibras conectan células especializadas de la retina con los núcleos supraquiasmáticos. Nos van a servir para la visión consciente, contienen melanopsina, un pigmento que detecta intensidad de luz azul, transmiten al núcleo supraquiasmático si es de día o de noche y también esta vía permite que la luz suprima la producción de melatonina y mantenga el reloj sincronizado. Gracias a este mecanismo de las fibras retinohipotalámicas podemos explicar por qué la luz del celular puede retrasar el sueño. Asimismo, tenemos a los mecanismos neuroquímicos que regulan el ciclo sueño-vigilia. El control del sueño es una danza entre sistemas activadores y sistemas inhibidores. Como sistemas que promueven la vigilia vamos a tener el de noradrenalina, acetilcolina, histamina, orexinas o hipocretinas, y como sistemas que promueven el sueño vamos a tener a GABA, que va a inhibir centros de vigilia, el de adenosina, que se acumula mientras estás despierto y te da sueño. La interacción entre ambos determina cuándo despertamos y cuándo nos dormimos. Lo siguiente es la interacción entre la melatonina y el ciclo sueño-vigilia. La melatonina va a ser producida por la glándula pineal principalmente en la noche. Es la hormona que le dice al cuerpo que es hora de dormir. La oscuridad va a estimular la liberación de la melatonina y la luz la va a inhibir. Va a ayudar a sincronizar el reloj biológico interno con el ambiente. No induce el sueño directamente, pero nos va a ayudar a bajar la alerta y a facilitar la transición al descanso. Es clave para ajustar ritmos de jet lag o trabajo nocturno. Ahora les hablaré sobre cómo se relaciona el estrés con el sueño. Para esto, antes de darles la explicación, me gustaría definir el término estrés. Este es la respuesta de nuestro cuerpo frente a un estímulo
que amenaza con interrumpir la homeostasis. La relación que guarda el estrés con el sueño es una relación directa. ¿Por qué? Porque cuando una persona está estresada, su cuerpo activa mecanismos que aumentan este estado de alerta. Entonces, pues vamos a tener esta dificultad para poder dormir bien. Y al mismo tiempo, si dormimos mal, aumenta pues la sensibilidad al estrés. Como lo mencioné anteriormente, cuando nuestro cuerpo está bajo estrés, activa sistemas importantes. El primero es el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Pues aquí, primero el hipotálamo, ¿qué va a hacer? Pues va a liberar la hormona liberadora de corticotropina. Mientras que la hipófisis va a liberar a la hormona adrenocorticótropa. Y a su vez, las glándulas suprarrenales van a liberar cortisol. Y aquí el cortisol tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque este aumenta el estado de alerta. Y si está elevado por la noche, gracias al estrés, pues propicia que se reduzca el sueño profundo. Ahora, el otro sistema activado va a ser el sistema nervioso simpático, que es el encargado pues de la respuesta de lucha y huida. Entonces, pues si estamos hablando del sistema nervioso simpático, pues se va a liberar la adrenalina y la noradrenalina, teniendo como efecto o ocasionando pues el aumento de la frecuencia cardíaca, que sea más difícil conciliar el sueño y también pues que la mente se mantenga en este estado de alerta, ¿no? Teniendo un efecto pues en el no poder conciliar el sueño. ¿Qué efectos se ven en el sueño? Pues vamos a tardar más en dormir, nos vamos a despertar varias veces durante la noche, también pues va a disminuir el sueño profundo y también algo importante es que altera el sueño REM. Recordemos que esto es importante para la memoria y las emociones. ¿Cómo afecta la ansiedad en el sueño? Todo inicia en la corteza prefrontal y la ínsula, en donde la actividad GABAérgica disminuye, por lo que las neuronas que inhibían ya no lo harán y ciertas regiones del cerebro estarán hiperactivas, como la amígdala, que es la región del cerebro que se encarga del miedo y la ansiedad. Habrá una respuesta emocional que se expresará en la mente, pero también en el cuerpo, debido a que se activan dos cosas. Uno es el sistema nervioso simpático, por lo que se puede presentar taquicardia, temblor, diaforesis, entre otros síntomas más. Y el segundo es el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, que como resultado provoca que las glándulas suprarrenales produzcan cortisol y sus niveles aumenten durante la noche, dificultando la conciliación del sueño. Bien, ¿cómo afecta la depresión en el sueño? Cabe decir que el 70-90% de los pacientes con depresión refieren una alteración del sueño. Vamos a tener alteraciones de la arquitectura del sueño. Como tal, muchos pacientes con depresión pues presentan una latencia prolongada al dormir, despertares nocturnos frecuentes, menor eficiencia del sueño y una reducción del tiempo total del sueño prácticamente. Vamos a tener alteraciones en lo que sería el sueño REM en esta fase. Es característico en depresión la disinhibición de REM, por lo tanto una latencia de REM va a estar siendo reducida. Quiere decir que los pacientes con depresión entran más fácil a esta fase, entran antes de tiempo que pues una persona sin depresión. Vamos a tener una mayor densidad de movimientos oculares y en algunos estudios el aumento de este porcentaje pues es considerado como un marcador electrofisiológico que está asociado a la depresión. Vamos a tener también alteraciones en el sueño de ondas lentas de SWS. Hay una reducción del sueño profundo, esto es SWS, y alteraciones en lo que sería la microestructura del sueño. Es decir, vamos a tener una menor potencia en lo que serían las bandas lentas mostradas en los electroencefalogramas. Y bueno, esto indica que el sueño va a ser menos restaurador.
También vamos a presentar un aumento de lo que sería la fragmentación, o sea, un mayor número de microdespertares, lo que disminuye también la eficiencia y pues la continuidad del sueño. Estos patrones aparecen en los electroencefalogramas y se estudian como unos biomarcadores potenciales de la depresión. Bueno, como se muestra aquí en este esquema, en esta gráfica, en pacientes con depresión el ritmo pues circadiano suele estar desfasado, lo que significa que debido a la vigilia no estimulada por la mañana, pues estos pacientes tienden a dormir más tarde. También tienen problemas para dormirse por la noche, lo que incita aún más a la sensación de pues letargo durante el día. Los mecanismos fisiológicos, todos estos cambios se explican por lo que sería la hiperactividad del eje HPA, también denominado hipotálamo hipófisis adrenal. Vamos a tener más cortisol, vamos a tener un desbalance monoaminérgico que desinhibe a REM y también vamos a tener inflamación y desincronización circadiana. El primer punto del eje HPA hipotálamo hipófisis adrenal, pues muchos pacientes con depresión muestran una hiperactividad del HPA, unos niveles de cortisol elevados y unas alteraciones del ritmo circadiano del cortisol. Este cortisol elevado promueve lo que sería la vigilancia, la fragmentación del sueño y pues promueve favorecer lo que sería la reducción del SWS, ¿no? Una reducción del sueño profundo. Esto está muy relacionado con la forma melancólica pues, de la depresión. También vamos a tener que van a estar participando estos monoaminas y que van a ser neurotransmisores monoaminérgicos, como por ejemplo la serotonina, la noradrenalina, que inhiben a REM, ¿no? Y en la depresión hay una disfunción de estos sistemas, hay una relativa disinhibición colinérgica sobre REM, lo que puede explicar lo que sería la latencia de REM, que se vea reducida y que por lo tanto la densidad de REM se vea elevada. Además, muchos antidepresivos aquí modifican a REM, lo suprimen, y esto precisamente para actuar sobre pues, estas vías. También la inflamación va a ser otro factor. Los niveles aumentados de ciertas citocinas proinflamatorias, como pues, sería la interleucina 6, el factor tumoral alfa, pues se asocian con alteraciones del sueño más fragmentado. Y con síntomas depresivos, pues la inflamación altera estos circuitos hipotalámicos y monoaminérgicos. ¿Cuáles pueden ser algunas de las consecuencias de la alteración del ritmo circadiano y del ciclo sueño-vigilia en trastornos como la depresión, la ansiedad o el estrés? Para comenzar, voy a explicar las consecuencias cognitivas que aparecen cuando el ciclo sueño-vigilia se altera. Puede haber un deterioro de la atención y la concentración debido a que cuando el sueño profundo REM disminuye, la corteza prefrontal dorsolateral entra en una fatiga metabólica. También se acumula adenosina y si no se elimina adecuadamente durante la etapa REM número 3, se genera una sensación de saturación mental. Esto produce la dificultad para mantener la atención, pensar con claridad y tomar decisiones. Asimismo, la memoria se ve afectada porque la etapa número 2 facilita la comunicación entre el tálamo y la corteza para consolidar la memoria declarativa, mientras que la etapa de sueño de movimientos oculares rápido organiza memorias emocionales y habilidades motoras. Cuando estas fases se fragmentan, disminuye la potenciación a largo plazo dependiente de receptores N-metil de aspartato, lo cual deteriora el aprendizaje y la retención. Finalmente hay una disminución del control ejecutivo, ya que la corteza prefrontal ventromedial pierde la capacidad para regular la amígdala, lo que genera irritabilidad, impulsividad y menor tolerancia al estrés. Después de las alteraciones cognitivas, es fundamental considerar las consecuencias emocionales y psiquiátricas. Puede haber un aumento en la ansiedad debido a que el sueño de movimientos oculares rápidos disminuye, la amígdala se vuelve hiperreactiva y el locus coeruleus aumenta la liberación de noradrenalina, lo cual provoca hiperalerta, tensión muscular y preocupación constante. Existe un mayor riesgo de depresión.
El sueño alterado incrementa la actividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, elevando el cortisol nocturno. El cortisol elevado de forma crónica afecta al hipocampo y disminuye la neurogénesis. También aumenta la inflamación sistémica, incluyendo interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, lo que reduce la disponibilidad de serotonina y eleva el riesgo de depresión. Por otra parte, la falta de sueño también provoca inestabilidad emocional y también altera el equilibrio entre GABA y glutamato en el sistema límbico, incrementando la reactividad emocional incluso ante estímulos mínimos. En tercer lugar, se van a revisar las consecuencias hormonales que también son de gran importancia. Puede haber un aumento en el apetito debido a que el insomnio reduce a la leptina, que es la hormona de la saciedad, y la grelina, que es la hormona del hambre. También la falta de sueño potencia el sistema dopaminérgico de recompensa, haciendo que los alimentos altos en calorías resulten más atractivos. En cuanto a la resistencia a la insulina, el cortisol elevado durante la noche inhibe la captación de glucosa y reduce la translocación del transportador de glucosa número 4, GLUT4, en músculo y tejido adiposo, lo que favorece la hiperglucemia y el desarrollo de síndrome metabólico. Además, va a existir una desregulación del eje melatonina-cortisol, debido a que la melatonina se secreta en horarios incorrectos y el cortisol no disminuye adecuadamente por la noche, lo que genera fatiga matutina y dificultad para conciliar el sueño de forma natural. Después están las consecuencias neurodegenerativas. Durante la etapa no REM número 3, el sistema linfático elimina toxinas neuronales como beta-amiloide y proteína tau fosforilada. Si esta fase se reduce, estas proteínas se acumulan en el parénquima cerebral, lo que aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y acelera enfermedades neurodegenerativas, sobre todo en personas predispuestas. También provoca la disminución de neuroplasticidad. El cortisol elevado disminuye la producción de factor neurotrófico derivado del cerebro, reduciendo la neurogénesis del hipocampo y limitando la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones y recuperarse de experiencias estresantes. Ya por último, abordaremos algunas estrategias terapéuticas para poder regular el sueño, reducir el estrés y estabilizar el sistema emocional. En primer lugar, vamos a atender a la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Esta terapia reduce el estado de hiperalerta, que impide que el núcleo preóptico ventrolateral active su función promotora del sueño. También disminuye la activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, reduciendo el cortisol nocturno. Reduce la actividad de locus coeruleus, lo que disminuye la liberación de noradrenalina y facilita la entrada en sueño de no REM, y mejora la regulación emocional, fortaleciendo la conexión entre la corteza prefrontal y la amígdala, disminuyendo la rumiación y ansiedad nocturna. Continuando con las intervenciones, se recomienda una buena higiene del sueño y una regulación del ciclo de luz y oscuridad. La luz es el principal regulador del núcleo supraquiasmático y la mayoría de los trastornos del sueño asociados a ansiedad y depresión presentan algún desajuste circadiano. La luz matutina sincroniza adecuadamente el núcleo supraquiasmático y suprime la melatonina en el momento correcto. Esto restaura la amplitud del ritmo circadiano, mejora el estado del ánimo y reduce la hipersensibilidad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal frente al estrés. Posteriormente, cuando los síntomas son moderados o severos, puede requerirse un tratamiento farmacológico. Cuando la ansiedad o la depresión están desreguladas, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal permanece hiperactivo y el sueño no se normaliza en intervenciones médicas. Los antidepresivos regulan la actividad serotoninérgica y disminuyen la activación del sistema límbico, mientras que medicamentos como la trazodona y el mirtazapina aumentan la etapa del sueño profundo y mejoran la continuidad del sueño. Por último, una de las intervenciones más eficaces es la actividad física. El ejercicio reduce la actividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, disminuye los niveles de cortisol y aumenta la liberación de endorfinas y endocannabinoides que reducen la ansiedad. También mejora la sensibilidad a la insulina, estabilizando el ciclo diario de energía, y aumenta la etapa del sueño profundo gracias a mecanismos de homeostasis del sueño. Y esto sería todo.